fortalezca, hermanos, ¿verdad? He estado un poquito de mis huesos, digo a las hermanas, ¿verdad? He sentido enferma, pero bueno, en el nombre del Señor vamos a leer esta palabra hermosa, hermanos, que hoy el Señor nos da, ¿verdad? Ahí sí gustan abrir sus Biblias en Isaías 53:7, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 53. Bendito el Señor, Isaías 53, del verso 3 al 7. Un verso muy hermoso, hermanos, ¿verdad? Muy explícito, ¿verdad? Para que entendamos lo que hoy el Señor, hermanos, quiere hablarnos por medio de esta enseñanza, ¿verdad? Isaías 53, 3 al 7. Les decía a las hermanas ahorita en la clase que con temor y temblor, hermanos, hacemos este trabajo, ¿verdad? Porque sabemos que estamos hablándole a un pueblo, hermano santo, a un pueblo que fue comprado a precio de sangre, hermanos, ¿verdad? Y le pedimos al Señor, hermanos, que cada palabra que salga de nuestra boca salga ungida por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y que llegue a sus corazones de esa manera, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, aunque nosotros hablemos la palabra de aquí para edificación, en lo que llega a usted el enemigo la transversa, ¿verdad? Pero en esta noche el Señor lo reprenda, ¿verdad? No tiene parte ni suerte con la iglesia del Señor, y esta palabra es para edificación, ¿verdad? Para vida eterna. Isaías 53, del 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Vea, el hermano ya oró por nosotros, vea, y la palabra del Señor pues es bendecida, hermanos, vea, porque dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dice que es el pan, hermanos, para nosotros, ¿verdad? Entonces es una palabra, hermanos, la cual el Señor trae a nuestra vida, ¿verdad? Y quise leer este texto, hermanos, ¿verdad? Porque esta palabra que el Señor me daba, así como Jesús, hermanos, ¿verdad? Hemos estado hablando, hermanos, ¿verdad? Del lema de nuestra iglesia nacionalmente, ¿verdad? Y cada vez el hermano pastor, ¿verdad? Nuestro hermano Díaz nos lo recalca, ¿verdad? Y en ocasiones, hermanos, yo decía, pues el hermano Díaz, ¿por qué tanto nos dice así como Jesús, ¿verdad? Y pues hasta que no, como dijo el canto, hermanos, ¿verdad? El Señor quitó esa venda de mí y me hizo, hermanos, sentir esa palabra, una carga en mi corazón, así como Jesús, ¿verdad? Y de ahí, hermanos, sale esta palabra, ¿verdad? Que el Señor me ha dado para este día, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, ciertamente, hermanos, pues si nos pusiéramos a ver, cada uno de nosotros, realmente somos así como Jesús. En el mundo que nosotros vivimos, hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos por costumbre, la gente latina, ¿verdad? Decir, eres igualito a tu papá, eres igualito a tu mamá, ¿verdad? Y el Señor me traía, hermanos, a mí, ¿verdad? De que nosotros somos sus hijos. Amén. ¿Verdad? ¿Y por qué no somos igualitos al Señor Jesús? Así como Jesús. Esa palabra, hermanos, pegaba en mi corazón, hermanos,
y cada vez, hermanos, que la digo, mi corazón me duele, ¿verdad? Porque acabamos de leer, hermanos, lo que Jesús, ¿verdad?, proféticamente iba a padecer por nosotros, ¿verdad? Y que fue hecho realidad esa profecía, hermanos. Él vivió en carne propia, hermanos, todas estas cosas, ¿verdad? Abatido, dice, ¿verdad? Despreciado, hermanos, desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, hermanos. Dice la palabra del Señor, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Porque nadie, hermanos, no sé, a lo mejor si hay quien buscaba a Dios, yo no. Yo huía, hermanos, de Dios. Yo no quería saber nada de Dios. Mi madre me hablaba, me invitaba a la iglesia y yo le decía, no me diga nada, yo voy a ir cuando yo quiera, ¿verdad? Y tanto era lo que ella insistía, hermanos, que a veces por ahí el Señor conmovía nuestro corazón y decíamos, ok, el domingo vamos a ir, pero ya no nos diga nada. No buscábamos, hermanos, a Dios, ¿verdad? Y aún nos escondíamos de Él, hermanos. Yo le platico a mis hijos, ¿verdad?, que cuando los jóvenes de la iglesia, hermanos, a donde ahí me bauticé y mi mamá estaba, iban a buscarnos los sábados, hermanos, para hablarnos de Dios, hacer un culto ahí con nosotras, ¿verdad? Ellos entraban por la puerta de enfrente y yo y mi hermana y una prima salíamos por la puerta de atrás y nos íbamos a bailar. Y ahí los dejábamos. Y rápido subíamos, hermanos, a agarrar un carro de sitio porque pues ya eran pasadas de las 8:30, los bailes empezaban a las 9, hermanos. Y a esa hora íbamos y nos íbamos casi corriendo porque no queríamos que al momento en que los muchachos y el hermano que los llevaba supieran que nosotros no estábamos, pues ellos se iban y nos fueran a encontrar ahí esperando el carro de sitio. Fíjense hasta dónde era. No buscábamos a Dios, hermanos. Nos escondíamos de Él porque no queríamos nada con Él, ¿verdad? Pero aún así dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fíjense, Él por nosotros, hermanos, fue que sufrió lo que sufrió en esa cruz del Calvario. Y aún así, no somos como Jesús. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él vino, hermanos, y pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Él vino y lo pagó por toda la humanidad, hermanos. Aún por aquellos que todavía dicen que la vida es de ellos y que ellos hacen con su vida lo que quieren, ¿verdad? Porque hay gente, hermanos, que le hablamos de Dios y dicen, a mí no me hable de Dios, yo hago lo que me da gana y mi vida es mi vida y yo el día que me muera hasta ahí se acabó todo. Qué lástima que no quieren escuchar, ¿verdad? Que el día que se muere es cuando empieza todo. Dice el 7, angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca, no se quejó, hermanos. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Hermanos, cuando trasquilan a las ovejas, hermanos, a las ovejas están ahí, las amarran de tal manera que no se muevan y empiezan, hermanos, a cortar toda esa lana, ¿verdad? Y a Jesús, hermanos, ¿verdad? Pues no le cortaron lana porque no era oveja, pero, hermanos, ¿verdad? Le pusieron corona de espinas, hermanos, le dieron a beber vinagre con hiel y por si fuera poco, ¿verdad?, hirieron su costado. Y todo por nosotros. Así como Jesús. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, nos invita a ser como Él, ¿verdad?, como Jesús. Ahí en Primera de Corintios, hermanos, ¿verdad?, la primera carta a los Corintios, Pablo, hermanos, hace una reflexión, ¿verdad?, y nos lleva, hermanos, a que entendamos realmente, hermanos, lo que debemos de ser y que seamos así como Jesús. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, le dice Pablo. Fíjense con qué autoridad, hermanos, con qué autoridad él le dice, hey, sean imitadores de mí como yo
de Cristo. Aleluya. Él tenía, hermanos, esa autoridad porque él vivía, hermanos, realmente como Cristo quería que se viviera. ¿Verdad? Y aquí a los corintios, hermanos, Pablo les escribe porque ellos no estaban viviendo de esa manera. No estaban haciendo, hermanos, conforme, ¿verdad?, la palabra del Señor, ¿verdad?, enseñaba. Y Pablo, hermanos, se pone como ejemplo. Y le dice, sed imitadores, ¿verdad?, de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos pudiéramos decir esto, hermanos? ¿Cuántos pudiera salir esa palabra, hermanos, con autoridad de parte de nosotros para decir, sean como yo, porque yo soy como Cristo? A veces nos quedamos muy cortos, hermanos. El pastor nos decía, ¿verdad?, cuando empezó a enseñar acerca del Evangelio de Mateo, ¿verdad?, dice, cada vez que lo leo me siento más chiquito. Y así es, hermanos, porque alcanzamos a mirar que realmente nosotros no hemos padecido nada, hermanos. Nosotros decimos que sufrimos porque no nos abren la puerta cuando les tocamos para llevarles la palabra. Nosotros decimos que sufrimos, hermanos, cuando tal vez el hermano no nos saluda, cuando tal vez el pastor pasa y no nos mira, ¿verdad?, aunque ahí estamos, ¿verdad? Y esos son nuestros sufrimientos. A veces nosotros sufrimos, hermanos, porque no hay en la alacena lo que nos gusta, porque la alacena está llena. A veces decimos que sufrimos, ¿verdad?, porque el bill de la luz ya se va a vencer y no tenemos para pagar. Pero nunca nos ponemos a pensar, hermanos, el privilegio que tenemos de que Jesús vino, hermanos, a pagar el precio por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener esta vida que ahora disfrutamos y conocer, hermanos, esa palabra que transforma, hermanos, y que da vida, y que si nosotros la vivimos como dice su palabra, hermanos, nos llevará a tener una vida eterna con el Señor, así como Jesús. Es algo tan tremendo, hermanos, cuando viene la revelación de parte de Dios a nuestra vida. Y podemos entender, hermanos, que lo que hemos hecho no es nada. Aun cuando a veces, hermanos, nosotros decimos, hemos pasado procesos que jamás pensamos pasar, hermanos, y decimos, híjole, qué proceso tan duro. Pero cuando nos vamos a la palabra, hermanos, y la palabra nos exhibe, hermanos, y nos describe tan claramente lo que Jesús padeció, hermanos, no hemos padecido nada. No hemos sufrido, hermanos, nada a comparación, hermanos, a lo que Jesús vino y sufrió para que usted no lo sufriera. Y aún así, hermanos, a sabiendas, porque lo hemos leído, el enemigo como que nos borra, hermanos, esas palabras para que nosotros no nos esforcemos, hermanos, y nos conformemos a decir, no, pues yo sirvo a Dios, voy el miércoles a la iglesia y voy el domingo, ¿qué más quiere? ¿Verdad? Pero no nos ponemos a mirar, hermanos, que Jesús se negó a sí mismo y puso su vida, ¿verdad?, a cambio de la de nosotros. Aleluya. Cuando usted siente, hermanos, que no puede hacer lo que la palabra del Señor dice, acuérdese de lo que Jesús vino y pagó, hermanos, por nosotros, ¿verdad? Alentémonos con la palabra del Señor, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros realmente, hermanos, leamos la palabra, para que la palabra, hermanos, venga y penetre hasta partir el alma. Así dice, hermanos. Aún los huesos, hermanos, se contrictan cuando usted lee la palabra, hermanos, ¿verdad? Aún, hermanos, dice que las coyunturas, todo, hermanos, empieza a ser, hermanos, tocado, ¿verdad? Y transformado por la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que buscar, hermanos, la palabra del Señor de tal manera, hermanos, que nosotros podamos decir como Pablo le dijo a los corintios, sed imitadores de mí, hagan lo que yo hago, porque lo que yo hago no es de mí, es lo que hace el Señor. Aleluya. ¿Verdad? Aleluya. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a que nosotros podamos, hermanos, que este reto de la palabra del Señor lo podamos sobrepasar. No es imposible, hermanos, porque Pablo lo pudo hacer.
Y Pablo no era un superhombre, hermanos, era un hombre como nosotros. Aún Jesús, hermanos, dice que él nació de una virgen, pero era de carne y hueso como nosotros. Él sintió ganas de llorar, él tuvo hambre, él tuvo sueño, así lo mismo que usted siente, él sintió. Y ellos, tanto Jesús como Pablo, hermanos, pudieron ser, ¿verdad?, ejemplo, hermanos, en los cuales está escrito para nuestra edificación, ¿verdad? Para que no digamos, no, pues Jesús, porque pues era el Hijo de Dios, sí. Pero en el momento que pasó ese sacrificio, hermanos, era de carne y hueso como nosotros. Aleluya. ¿Verdad? Y Pablo, hermanos, él también padeció. Él también, hermanos, si ustedes leen, ¿verdad?, ahí en Hechos, donde la conversión de Saulo de Tarso a Pablo, él padeció, hermanos, ¿verdad?, tanto así que lo querían matar, ¿verdad?, que cualquier ocasión, hermanos, que sabían que Pablo iba a llegar a algún pueblo, lo buscaban, lo acechaban para matarlo. ¿Por qué? Porque él era ejemplo, hermanos, para aquellos que iban buscando el camino, a los del camino que se les decía en aquel entonces. Imagínense, hacia nosotros, hermanos, tenemos un gran enemigo detrás de nosotros, que no quiere, hermanos, que nosotros hablemos y testifiquemos lo que el Señor ha hecho con nosotros, hermanos. Nos pone cansancio, nos pone dolores en nuestro cuerpo, nos quiere quitar la voz. Ahorita que estaba con las hermanos, me empezó a dar aquí como un polvo que no podía hablar. Y le digo a las hermanas, oren por mí. Le digo, el enemigo se enoja, hermanos. Pero recordemos que no somos nosotros, hermanos, es el Señor por medio de su Espíritu Santo, hermanos, el que nos va a ayudar, hermanos, a poder ser así como Jesús. Y para llegar a ser así como Jesús, hermanos, pues tenemos que tener una comunión, una comunicación, una unión, hermanos, de tal manera con el Espíritu Santo, con la palabra, hermanos, que nos lleven a ser como Jesús. Por nuestras fuerzas no vamos a poder, hermanos. Por nuestro pensamiento no vamos a poder. Para ser así como Jesús tenemos que dejar todas nuestras cargas, ya que éstas nos separan de Dios. A veces andamos tan afligidos, hermanos, porque estamos enfermos, porque hay una necesidad en nuestro hogar, porque ya se enfermó. Bueno, tanta carga, hermanos, que necesitamos, ¿verdad?, soltarlas de tal manera, hermanos, que el Señor venga y las tome, ¿verdad?, en sus manos. Amén, aleluya. Pero a veces somos tan necios, hermanos, porque somos necios, que queremos seguirlas cargando. El Señor, hermanos, ahí en Mateo 11, 28 al 30, hermanos, Mateo 11. Bendito el Señor por su palabra. Mateo 11, 28. 28, 29 y 30. Fíjese lo que dice. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces nosotros, hermanos, ya andamos con una carga que hasta nos vemos como jorobados. ¿Por qué? Porque no, hermanos, hemos dejado esas cargas en el Señor. Fíjese, la palabra trabajados lo que quiere decir que está cansado o muy trabajado por el peso por el paso del tiempo. Entre más, hermanos, dejamos de buscar a Dios, se hace más pesada la carga. Y a veces decimos, no, pues es que no tengo tiempo de orar, los quehaceres, el trabajo, Bueno, sigue dejando de orar y más carga se te va a hacer. Aunque esa carga que empezó sea pequeña, ¿verdad?, con el paso del tiempo va a ser más pesada. No que haya más carga, sino que el tiempo que pasas sin buscar a Dios hace que tu carga tan pequeña se vaya acrecentando y tú sientas que ya no puedes, ¿verdad? La palabra cargados, fíjese lo que dice, hermanos, es agobiado y cansado. Por eso dice, los que están trabajados y cargados,
¿verdad? Yo los voy a hacer descansar si me buscan, Aleluya. ¿verdad? Pero para poder decidir, hermanos, buscar al Señor, tenemos que luchar con nosotros mismos, Sí, amén. ¿verdad? Fíjense la palabra manso, hermanos, tranquilo y apacible. Dice que Él es manso. Ay, Señor. A veces nosotros luchamos, hermanos, porque no hay mansedumbre en nosotros. Así es. No hay templanza, ¿verdad? Tenemos unos caracteres explosivos, hermanos, que apenas nos dicen algo y ya estamos, ¿verdad? Fíjense la otra palabra que dice, ¿verdad? Humilde. Una persona humilde no es egoísta ni egocéntrica, no se centra en su propia persona. Eso quiere decir egocéntrica, que nomás ella, yo, los demás no me interesan, no, a ellos no les pasa nada, todo me pasa. ¿Verdad? Humilde, una persona humilde no es egoísta. Entonces, si usted es humilde, usted no debe ser egoísta ni egocéntrica, ¿verdad? Entonces, aquí, hermanos, Jesús nos enseña que realmente si nosotros, hermanos, buscamos lo que la palabra del Señor dice, vamos a ser como Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Pero a veces, hermanos, la palabra ni siquiera la leemos hasta que no venimos el domingo, y eso porque el pastor nos dice, léanla en la proyección o léanla en su Biblia, ¿verdad? A veces el enemigo nos tiene tan afanados, hermano, y lo digo por mi propia persona. Yo a veces ando, hermanos, que el día no me rinde, digo, Señor, ten misericordia, que nosotros podamos entender que tú eres el que debes de merecer los primeros, mejores horas de nuestra vida y la mejor fuerza de nuestra vida, porque, hermanos, ya a mediodía ya anda el cuerpo cansado, en la noche, pues no se diga. Santo Dios. Y luchamos, hermanos, para poder, ¿verdad?, buscar la presencia del Señor, para poder, hermanos, pedirle dirección a Dios, hermanos. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, hermanos, que nosotros nos alejemos de Dios. ¿Para qué? Para ser presa fácil. Porque si usted no ora, si usted no ayuna, si no lee la Biblia, usted es presa fácil para el enemigo. No va a necesitar ni batallar, hermanos, el enemigo. Él sabe, hermanos, cómo herir, ¿verdad?, al rebaño del Señor. Él conoce, hermanos, nuestras debilidades también, ¿verdad? Y como nosotros no estamos fortalecidas en el Señor, pues ¿qué hace? Viene y nos llega por ahí, hermanos, porque no buscamos lo que la palabra del Señor dice. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios, hermanos? El reino de Dios, hermanos, es hablarle a las almas, prepararnos para dar estudios, hermanos, prepararnos para orar por los enfermos y sanen, para si aún un muerto, hermanos, está y se levante, hermanos. Gloria a Dios. Pero nosotros a veces nos andamos preocupando, hermanos, por cosas tan insignificantes a veces, hermanos, pero que para nosotros es la prioridad. Y el Señor viene y nos habla, hermanos, y nos dice, ¿cuándo vas a ser como Jesús? ¿Cuándo vas a buscar ese patrón para que lo tengas ahí? Y en lugar de andar viendo de que te peinas como aquella, o te compras el vestido como el artista que viste, o los zapatos estos, no es malo, hermanos, pero primero es Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Y cuando le damos a Dios, hermanos, su lugar, todas las cosas vendrán por Sí, añadidura. amén. Así es. Y uno se sorprende, hermanos, de ver cómo Dios es tan perfecto, hermanos, y cómo Dios, ¿verdad?, cumple su palabra. Aleluya. Y llegan, hermanos, cuando menos usted se imagina, y de donde menos usted se imagina, llegan las añadiduras. Aleluya. Así es. Pero a veces hemos vivido una vida, hermanos, Gloria al buscando Señor. las añadiduras primero en lugar del reino. Es cierto. Porque se nos hace más fácil. ¿Por qué? Porque no queremos que nos desprecien, hermano. Poder en Cristo. Porque no Aleluya. queremos que la gente nos avergüence de donde no reciben la palabra. A veces eso, hermanos, nos tiene atados, ¿verdad? Y nos hace sentir, hermanos, que ¿para qué? ¿Para qué vamos si le hablamos? Que es como no nos escuchan, ¿verdad? Y yo le decía a Mimis esta semana, hermanos, no importa que la gente, hermanos, tire la tarjetita o la esconda,
nosotros ya cumplimos con hablarles que hay un Dios, hermanos, que puede transformar sus vidas. Amén. Bendito Dios. El domingo, hermanas, nosotros después de comer fuimos a la tienda a comprar lo que necesito para hacer mi trabajo de los tamales. Y hay un muchacho ahí en la latina, hermanos, que nos lo hemos encontrado a veces los domingos que vamos, vendiendo unas manzanas, ¿verdad? Pero en lugar de dulce le pone chile. Y él las vende para su colegio, ¿verdad? Para pagar. Y salimos, hermanos, y a mí no me sobra el dinero, hermanos. Yo trabajo para sostenernos en nuestro hogar. Pero yo sentí, hermanos, de parte de Dios, repartir de lo que Dios me había dado. Aleluya, Dios. Al último me quedé sin ningún dólar en mi bolsa, hermanos. Pero yo sentí, hermanos, es algo que usted siente cuando Dios le dice a usted, da. Y ahí uno no puede decir, ay Señor, pero me voy a desacabar, no importa, da. Y yo a ese muchacho, hermano, le dije, mira, ven, te voy a bendecir para que tú me bendigas. Y se quedó el muchacho así, le digo, sí. Digo, porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y empecé a hablarle, hermanos, de lo que el Señor hace, ¿verdad? Y él muy atento, hermano, se quedó, ¿verdad? Y le dije, mira, aquí está la tarjeta de nuestra iglesia, los horarios ahí están, mi nombre está atrás. Si un día tú necesitas y deseas conocer más de Dios, ahí estamos. Pero a veces, hermanos, el enemigo viene y nos dice, ni te van a oír. Bien, no quieren nada bueno. Allá ellos, hermanos. Yo me regreso con mi palabra, ¿verdad? Y sigo, hermanos, haciendo lo que el Señor me dice hacer. Tenemos que esforzarnos, hermanos, y que cuando usted vaya y que Dios le diga, ve y dile, ve y hazle, ve y mueve, usted hágalo. Que si se lo agradecen, que si se... Ya eso es un pilón. Usted ya obedeció a lo que Dios está llamándole a hacer. Eso es lo que nosotros, hermanos, necesitamos hacer para ser como Jesús. Aleluya. Y ahí en Mateo, hermanos, 16:24, si lo buscan. Mateo 16:24, hermanos. Son textos conocidos, hermanos, por nosotros, pero que a veces nomás los leemos y no, hermanos, hemos descubierto, ¿verdad? El beneficio, hermanos, que hay para nosotros. Mateo 16, hermanos, 24. Fíjese lo que dijo Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Los discípulos han de haber dicho, no, pues está fácil, vamos a seguir. Pero dijo, niéguese. Y negarse, hermanos, es decir usted a lo que usted desea, no. Jesús tuvo que negarse, hermanos, para ir a la cruz del Calvario. Él sabía, hermanos, a lo que iba. Él sabía el propósito con el cual, hermanos, él había nacido de la Virgen María. Tenía un propósito su nacimiento, hermanos, y él tenía que negarse, hermanos, a todo lo que pudiera venir a su beneficio por amor a nosotros. Sí, amén, aleluya. Pero fíjese lo que la palabra dice, discípulo, hermanos. La palabra discípulo quiere decir persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de su maestro. Ese es un discípulo. A veces vemos gente que dice, yo soy discípulo de Jesús. Pues, ¿quién sabe? Si vive como dice la palabra del Señor, porque aquí dice que un discípulo, ¿verdad? Sigue, defiende, ¿verdad? Las ideas, la doctrina, los métodos de su maestro. Aleluya. ¿Verdad? Qué grande responsabilidad, hermanos, tenemos, ¿verdad? Porque si nosotros queremos ser discípulos de Jesús o somos discípulos de Jesús, hermanos, tenemos que defender esa palabra hermosa. Aleluya. Tenemos que defender, hermanos, las ideas, la doctrina que esta palabra, hermanos, nos deja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue escrita, hermanos, por hombres como nosotros, pero por inspiración divina. Es lo que mucha gente no entiende, hermanos. Y ellos leen la palabra y la explican como ellos quieren, ¿verdad? Pero no como Dios quiere que la expliquen, hermanos. Aleluya.
Ahí también, hermanos, en Mateo, ¿verdad? Capítulo 11, hermanos. Capítulo 11, verso 37, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Perdón, es 10. Mateo capítulo 10, verso 37 y 38, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aleluya. Hermanos, ahí nos deja el Señor con la boca tapada. Porque a donde está el amor de una madre, el amor de un padre, el que nos despeguemos de nuestros hijos, ¿verdad? Pero dice, todo aquel que no haga esto, no es digno de mí. Aleluya. Porque a veces, hermanos, puede haber, ¿verdad?, de que el enemigo, hermanos, ponga a nuestros hijos, ¿verdad?, para alejarnos de Dios, hermanos. O a nuestro esposo o a nuestra esposa, ¿verdad? Y debemos de ser fieles al Señor, hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él, hermanos, dio su vida a cambio de la de nosotros, y el enemigo lo único que quiere, hermanos, es que nosotros nos apartemos del Señor. ¿Verdad? Yo tengo por testimonio, hermanos, mi madre, ella duró casi 20 años esperando que mi padre se convirtiera al Señor después que ella se bautizó. Pero ella nunca, hermanos, nunca yo la vi a ella renegar y decir, ay, ya estoy cansada de orar y que este hombre no se convierta. Ella nomás le decía, Señor, yo creo en tus promesas, ¿verdad? Y yo creo en tus promesas. Y ella soportó, hermanos, luchó, ¿verdad? Muchas veces se callaba, hermanos, llegaba de la iglesia y era cuando mi papá llegaba tomado, hermanos, y ella se callaba, ¿verdad? Y se ponía a orar. Ella siempre traía cubierta su cabeza y ella se ponía a orar, ¿verdad? Y ya empezaba. Mi papá el otro día le estaba diciendo a las mimis que a él le gustaba mucho que le cantaran Trigo Soy, hermano. Así borracho como él estaba, hermano. Y era tan tremendo la presencia, hermanos, que aquella mujer hacía descender con su oración de estar pidiendo por ese hombre, hermanos, y cantando, que mi papá empezaba a llorar, hermanos, en medio de que él estaba borracho. Él derramaba sus lágrimas y mi mamá le empezaba a decir, Jesús, arrepiéntete, Dios te ama, ¿verdad? Y ella seguía cantando y canta otra, y mi mamá cantando. Y aquel hombre, hermano, se quedaba dormido y se acababa el borracho en la casa. Así era como Dios trabaja, hermanas, cuando alguien le cree. Mi mamá nunca dijo, no, pues ya voy a dejar de ir a la iglesia porque pues para batallar con este hombre. No, hermanos. Ella dijo, si este hombre no quiere, yo voy a seguir, ¿verdad? Y así es esta palabra que dice, y el que no dejare, ¿verdad? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno. Señor. Qué tremendo, hermanos. Porque hay gente, hermanos, que dice, no, es que sabe que pues yo no puedo porque pues mi madrecita, ¿verdad? Después si me hago cristiano me deja de... Hermanos, hemos sabido de testimonios, hermanos, donde a hermanos y hermanas los han corrido de sus casas por convertirse al Señor. Los han destituido y les dicen, ya no eres más mi hijo, ¿verdad? El hermano Cuco, ¿verdad? Algunos lo conocen, el de Gatri, el hermano dice que él cuando se convirtió, hermanos, él iba bien contento allá a México a llevar la palabra y a decirle a su madre que había cambiado que su vida, ¿verdad? Y que Dios lo había transformado. Y dice, ¿cuál fue mi sorpresa, hermanos? Que cuando llegué y le hablé del Señor, me dijo mi madre, hasta hoy fuiste mi hijo, ¿verdad? Y el hermano se vino muy triste, dice, pero ya después, hermanos, dice, pues yo empecé a orar por mi madre y mi familia, dice, y algunos se convirtieron, otros no, dice, pero ya no me destituyeron, dice el Señor, ablandó sus corazones. Entonces, a veces el enemigo nos quiere poner esas trampas, hermanos, de que no te van a querer, de que te rechaza tu familia, de que tus amigos ya no te quieren en su círculo de amigos porque ya no eres igual que antes. No importa, hermanos. No importa que el mundo nos deseche, si el Señor está con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Ahí en Mateo 8, 20, hermanos, hay tanto que decir, hermanos, de Jesús para como tomarlo como ejemplo, ¿verdad?
Pero yo tomé estos versículos, hermanos, ¿verdad? Porque son unos versículos que hablan, hermanos, realmente de nuestra carne, de lo que esta carne, hermanos, se tiene que, ¿verdad?, negar, ¿verdad?, y someterse. Mateo 8, ¿verdad?, el verso 20 dice: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Verdad? ¿Qué nos está diciendo ahí? Hey, a veces no vas a tener nada, pero yo estoy contigo. ¿Verdad? Pero hay quienes, hermanas, lo quieren tener todo, aunque no tengan a Dios con ellos. Ahorita vemos, hermanos, toda esa gente que se levanta traficando droga, traficando gente, gente que usted la ve, hermano, y desbordan dinero por todas partes, y uno, ay, Señor, ten misericordia. Y nosotros que te servimos, Señor. Pero la diferencia, hermanos, es que usted duerme como un lirón de a usted ni la alarma del tornado le hace. A veces las tormentas, nosotros decimos ay, anoche estuvo la irona, yo ni sentí, digo, gloria a Dios, porque te da el Señor un sueño apacible. Amén. Toda esa gente, hermanos, aparenta vivir feliz, aparenta tenerlo todo, pero nosotros sabemos, hermanos, que sin Dios nada somos. Nada, hermanos. Aunque usted vea feliz a sus familiares, aunque usted vea feliz aún a sus hermanos carnales, hermanos, es mentira. Es mentira, porque llega el momento donde ellos están a solas y ellos mismos, hermanos, no entienden cómo han podido sobrevivir con esas cargas que ellos tienen. Pero nosotros, hermanos, tenemos necesidades, sí. Vienen enfermedades, hermanos, a nuestro cuerpo, sí. Vienen procesos difíciles, sí. Pero nosotros tenemos a quien ir a decirle: Señor, ya no puedo, toma, ahí está. Y ya nosotros, hermanos, tal vez esta enfermedad, ese problema, ese proceso ahí está, pero ya no es nuestra carga. Ya el Señor la está llevando por nosotros. ¿Verdad? Qué tremendo, hermanos, es el confiar realmente, hermanos, ¿verdad? Y el Señor en este texto, hermanos, nos dice: no te afanes por tener, despreocúpate. Aleluya, gloria a Dios. Si yo, siendo el dueño de todo el mundo, ¿verdad?, tuve que venir, negarme y morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mirar esto, hermanos. Ahí en Lucas, hermanos, vamos a Lucas capítulo 10, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Lucas capítulo 10, 20, ¿verdad? Un pasaje también, hermanos, donde nos enseña, ¿verdad?, a ser humildes, hermanos, y reconocer, hermanos, que lo que nosotros somos y lo que nosotros podemos hacer en el nombre del Señor, hermanos, es porque Dios está en nosotros, ¿verdad? No es por nuestra fuerza, hermanos, ¿verdad? Lucas 10, 20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos predicadores no vemos, hermanos, que ellos tumban y salvan y hacen, ¿verdad?, a multitudes? Pero ¿y qué de sus vidas, hermanos? ¿Qué de lo que en verdad, hermanos, ellos tienen que ser como Jesús? A veces la gente, hermanos, se impacta, ¿verdad?, de que vienen los evangelistas y dan palabra. Y yo he estado, como decía nuestro pastor, hermanos, si nosotros nos consagramos, hermanos, vamos a ser vasos útiles para el Señor. Y no importa que usted diga: yo nunca he sentido dar una palabra, yo no sé qué se siente orar por alguien y que sane. Pues métase con el Señor y verá cómo empieza el Señor. Así es, levántese a orar a la hora que el Señor la despierta. Y hay veces que no sé, pero ¿cómo sabe usted que es el Señor? Pues nomás está dormido y se le abren los ojos. ¿Quién le va a abrir los ojos? Pues el Señor. Amén, y ahí va uno medio dormida, medio despierta, pero ya cuando empieza uno a entrar en la presencia, hermanos, se va todo sueño, se va todo cansancio. Y aunque tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana a hacer algún quehacer, ahí estamos, hermanos. ¿Y quién es? Es el Señor, hermanos. Es el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice su palabra: hey, no se regocijen por lo que ven aquí,
regocíjense porque estén seguros, hermanos, que nuestro nombre está escrito, ¿verdad? Y de que vamos a participar, hermanos, de esas cosas hermosas que ojo no vio ni oído oyó. Esas son las cosas que están preparadas para nosotros, hermanos, los que perseveremos, los que luchemos, los que nos neguemos, hermanos, los que no hagamos caso, hermanos, a que si nos dicen, ay, ¿para qué tanta iglesia? Ay, con que nomás vayas el domingo, es más, con que la veas en la computadora el culto está bien. No es así, hermanos. Tenemos que venir a rendirle adoración a nuestro Dios, hermanos. Esto es lo único, hermanos, que nosotros hacemos, que pudiéramos decir que vamos a recompensar lo que ha hecho por nosotros. Imagínense, 2 horas que usted viene aquí y eso a veces está durmiendo. No son ni las 2 horas, a veces son 30 minutos nomás, porque los otros están que duerme, se levanta y es algo tan normal, hermanos, porque el diablo es lo que quiere, que no oigamos la palabra, porque la palabra dice que es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Porque a veces hemos leído todos estos versículos, yo sé que todos se lo saben y que muchos lo han oído, predicaciones y enseñanzas, pero cuando estamos atentos, hermanos, y dispuestos, que venimos con un corazón dispuesto a que Dios nos hable, hermanos, se nos revela la palabra. Es como si usted nunca hubiera leído este versículo y usted dice, válgame, pero si ya lo había leído muchas veces y no lo había entendido así. Bueno, porque ahora usted estuvo realmente, hermanos, atento y dispuesto a que Dios le revelara estos misterios que están aquí. Porque no a todos, hermanos. Usted ve que mucha gente sale en la tele predicando, en los radios predicando, pero no salen de lo mismo y no hay un impacto en nada. ¿Por qué? Porque es la pura palabra, hermanos, y no es inspiración de Dios lo que usted está hablando, sino que es algo que usted copió, es algo que usted vio, ¿verdad? Pero cuando dejamos, hermanos, que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, nos enseñe. Yo le decía a las hermanas, todavía anoche, hermanos, eran las 2 de la mañana y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, esta es la palabra, ayúdame, Señor, ¿verdad? Y a veces, hermanos, uno le llora al Señor porque uno se siente insuficiente, hermanos, de enseñar, ¿verdad? Porque uno sabe, hermanos, que ha pecado a veces contra el Señor. Aún con el pensamiento, yo le decía a las hermanas, a veces estamos, hermanos, orando y se mete aquello, la sangre de Cristo, Señor. A veces estamos dormidas, hermanos, y viene aún el enemigo en el sueño a perturbar. Por eso David decía, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y ahí es cuando usted está soñando, hermanos, y a veces hasta algo que usted está pecando en contra de Dios, hermanos, pero usted como que el Señor la despierta y dice, la sangre de Cristo, ¿qué es eso que estoy soñando? Y empieza a orar, Señor, echa fuera todo eso. Pero cuando usted no busca a Dios, hermano, usted sigue soñando hasta la mañana. Que no hay quien lo despierte, no hay una fuerza espiritual donde usted, aun cuando su cuerpo esté dormido, su espíritu ve. Y eso es a lo que se refería el salmista, hermano. Yo dormía porque el cuerpo tiene que descansar, hermanos. Esta carne se cansa, pero el espíritu, hermanos, vela. El espíritu vela. Pero el espíritu, hermanos, que se llena de la palabra de Dios, que se llena de oración. Porque si también se la pasa usted en sus laureles, pues olvídese que el espíritu vaya a hacerlo el trabajo, ¿verdad?, que tiene que hacer a veces con nosotros de redarguirnos. Jesús se negó a sí mismo y fue crucificado por amor a nosotros. Él soportó que se burlaran de él aún estando en agonía, hermanos. Hay un canto muy hermoso, ¿verdad? No sé si el hermano Díaz lo sabe, pues dice él que lo sabe la letra, ¿verdad? Pero dice, sufrió agonía el rey del universo, cuando el traidor le entregaba con un beso, siendo afligido por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. Sí, lo dice, en el cielo do vive el que adoramos, hay una obra del hombre y de sus manos, son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que él sufrió para salvarnos.
En agonía estaba, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé cuántos, hermanos, han pasado procesos que usted siente agonizar. Son noches amargas, hermanos, donde usted quisiera que la noche se esfumara y amaneciera, pero pareciera que se extiende, hermanos, la noche, y eso amargo, hermanos, le pesa. Pero Él, hermanos, dice en su palabra, dice que Él, hermanos, no escatimó, hermanos, aún su propia vida. Lucas 23 es el último texto. Si se ponen de pie, hermanos, y con este texto, ¿verdad? Le entrego este lugar, ¿verdad? A nuestro pastor en el nombre del Señor. Lucas capítulo 23, 33 al 48. Aleluya. Gloria Bahasharama. Oh, Berebe Shandara. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. 23, 33 al 48, hermanos, en el nombre del Señor dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, hermanas, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra Bendito el Señor, aleluya. hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando, hermanos, a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que le estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Era un espectáculo, hermanos, que el diablo, según él, hermanos, estaba venciendo. Oh, pero ese que estaba siendo crucificado resucitaría al tercer día, hermanos, con poder y gloria. Y ese es el Dios a quien yo vengo a presentarle y a decirle: así como Jesús, Él padeció, hermanos, y sufrió agonía, como muchas veces usted y yo la hemos sufrido. Oh, pero aquí estamos, hermanos, por su misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Dios me los bendiga, hermanos. Nuestro hermano pastor con ustedes. Aleluya.